Poderoso es Él, amén, que nos permite estar en esta tarde aquí y ser bendecidos a través de la palabra, a través de su palabra, y ser bendecidos a través de este tiempo y que Él nos ha permitido estar en este lugar, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ante la palabra del Señor. Hoy vamos a estar bajo este tema, la bendición de oír la voz de Dios. Aleluya. La bendición de oír la voz de Dios. Aleluya. Vamos a leer las escrituras. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, eterno Dios, por esta oportunidad, por la bendición que nos permite de estar en tu casa, Señor. Hoy en esta tarde, Padre, disponemos nuestros corazones para que tu palabra, Señor, la semilla incorruptible, encuentre esa tierra fértil donde pueda producir mucho fruto, Señor, un fruto abundante. En el nombre de Jesús, la iglesia del Señor dice, amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse, pero recuerde, no siente la alabanza. Se vale el gloria a Dios, el aleluya, el grito de júbilo. Aleluya, puede celebrar la palabra del Señor. Puede festejar la palabra del Señor. Creo que una de las cosas más importantes de la vida es poder escuchar la voz más importante, la que sobresale sobre todas las cosas. Y creo que el que sabe oír la voz de Dios caminará siempre en bendición. Creo que el que sabe oír la voz de Dios en medio de la oscuridad encontrará el camino. Creo que aquel que sabe oír la voz de Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, encontrará solución. Creo que aquel que sabe oír la voz de Dios, aleluya, hermano, será alguien exitoso. Mientras vive en la tierra, siempre vivirá de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Denles aplauso al Señor. Sabe que vivimos en un mundo, ¿verdad? Tan ruidoso. Yo creo que nunca había sido tan ruidoso en las épocas en las que hemos vivido nosotros. En la antigüedad solamente se escuchaban el rugido de los animales o del mar. Creo que se escuchaban por ahí los pajaritos y creo que había la naturaleza, ¿verdad? Como se podía, pero hoy vemos tantos carros, tanto ruido, tantas noticias malas, tantas cosas que se oyen hoy en día, tanto afán, tantas ocupaciones, pero y tantas voces extrañas que se oyen hoy en los tiempos en que nosotros vivimos, que verdaderamente es un privilegio poder escuchar lo que Dios está diciendo en estos tiempos. Es un privilegio poder escuchar lo que Dios nos está hablando. Es un privilegio poder escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Pero cuando uno ve esta porción de las Escrituras que nosotros hemos leído, nos damos cuenta que escuchar la voz de Dios es también deleitarse, es disfrutar un tiempo donde esa voz, eso que vamos a oír, trae a nuestra vida un tiempo de refrescamiento, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo donde nos va a acelerar, donde nos va a ayudar a ver o tener una percepción diferente del panorama en el cual nosotros estamos pasando. En otras palabras, aclarar nuestro contexto, lo que estamos viviendo en el momento en el cual nosotros nos encontremos. Así que por eso es que Jesús dice que Él va a tocar, Él toca la puerta, Él llama, y si alguno oyere, dice, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Note que dice, si alguno oye mi voz, quiere decir que en ese momento o a la iglesia a la cual Jesús estaba hablando en ese momento, en este caso podemos nosotros decir que Jesús estaba hablando con la iglesia Laodicea, una de las 7 iglesias de Apocalipsis a cual Jesús se estaba refiriendo en este momento. Está tocando la puerta de ellos, porque la Biblia dice que Jesús les había dicho a ellos, por cuanto
no soy tibio ni caliente. El Señor les estaba diciendo a ellos: yo lo voy a vomitar de mi boca. Porque el punto de esta iglesia de la Odisea es que la Biblia dice, o Jesús está diciendo, que ellos decían: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. En otras palabras, esta iglesia se había ocupado, se había afanado en trabajar duro, en hacer negocio, en adquirir riquezas, y tenían tanta abundancia que ellos decían en su corazón: nosotros no necesitamos de Dios, nosotros lo tenemos todo, nosotros tenemos cubiertas todas nuestras necesidades. Entonces, por eso Jesús les dice a ellos que eran desbienaventurados, porque si hay algo importante que ellos habían perdido, era la oportunidad, era la bendición de poder escuchar la voz más importante del universo. Es la voz más importante que ellos perdieron porque ellos se ocuparon, y ellos estaban tan ocupados que no tenían tiempo. Aleluya. Mira a tu vecino, dile: bienaventurado eres que tienes tiempo para Dios. Vamos, díselo. Alguien está aquí todavía. Así que ellos ya no tenían tiempo, pero Jesús, en su misericordia, su compasión, su amor, llegó a tocar la puerta de ellos. Para si alguno, porque esta palabra alguno quiere decir que no todos van a escuchar, sino que habrá alguien que, a pesar de las ocupaciones, a pesar de lo que está sucediendo alrededor, va a escuchar que Dios está diciendo algo, que Dios está hablando en estos tiempos. Aleluya, que la voz de Dios todavía se está moviendo sobre la faz de la tierra. ¿Alguien está aquí todavía? Denle el aplauso fuerte al Señor. Por eso Jesús, hermano, en un momento él dijo, allá en el libro de Juan capítulo 10 verso 7, él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me oyen. Alguien está aquí todavía. Diga por ahí, ¿usted está oyendo? Aleluya. Estas son las palabras que Jesús estaba diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. No podemos seguir a Dios, no podemos seguir a nuestro Salvador, a nuestro Señor, si no estamos escuchando. Necesitamos escuchar para poder seguirle. Necesitamos oír lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando, porque nosotros necesitamos escuchar su voz siempre. Nosotros necesitamos escuchar su voz todos los días. Nosotros necesitamos escuchar lo que Él nos está hablando, lo que nos está diciendo. ¿Cómo sabremos qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Hacia dónde quiere dirigirnos? Lo que Él quiere mostrarnos, lo que Él nos quiere enseñar. ¿Cómo sabremos si no sabemos escuchar? Alguien está aquí todavía. Si escuchamos a todo mundo, si escuchamos todo lo que los demás dicen, pero no escuchamos la verdadera voz, la voz que nos bendice, la voz que nos levanta, la voz que nos guía, la voz que nos enseña, la voz que trae revelación a nuestra vida, la voz que viene a alumbrar nuestro camino, que viene a alumbrar nuestra vida. Esa voz importante que nosotros necesitamos escuchar. Si no la escuchamos, nosotros, aleluya, no vamos a llegar donde Dios dijo que podemos llegar. No vamos a alcanzar lo que Dios ha dicho que podemos alcanzar. No vamos a alcanzar el éxito que Dios ha dicho que nosotros podemos tener. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso es importante escuchar su voz para nosotros poder seguir el camino que nos está mostrando, el camino que nos está enseñando. De hecho, cuando Dios llamó a Abraham, cuando le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, Él le habló de una tierra, pero Él no le dio una guianza, Él no le dio un mapa
para que él se fuera y llegara hasta esa tierra. Él dijo: a la tierra que yo te mostraré. Esto quiere decir que iba a haber una constante comunión con Abraham hasta llegar a la tierra que él le había prometido. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros logremos. Es que hay un destino en la cual Dios quiere ponernos a nosotros como familia, como hijos del reino. Pero no vamos a llegar a ese destino si nos desconectamos de la voz que nos guía, de la voz que nos revela. Aquí está todavía. Por eso no podemos conectarnos de esta voz maravillosa que nos guiará hasta que lleguemos a la cima, hasta que lleguemos donde Dios dijo que vamos a llegar. Por eso segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice que también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día se aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, está hablando que Dios nos habla, nos da una palabra que trae o que tiene un fundamento inquebrantable, que va a iluminar nuestro camino, aquellos que anhelamos o que estamos buscando constantemente el rostro de Dios. Aleluya. Quiere decir, en otras palabras también, que cada vez que alguien se para detrás de este púlpito y trae una palabra para ti, aleluya, es Dios hablándonos, es Dios diciendo algo a nuestros corazones, es Dios diciendo algo a nuestra vida. Así que si hay una palabra de fe, tú tienes que oír esa palabra, porque esa palabra, aleluya, te va a llevar a ti a creer, pero no solamente a creer, sino que tú tienes que escuchar lo que Dios está diciendo a través de esa palabra y decir: esta semana yo voy a creer por algo que es imposible para mí, yo voy a creer por algo que es difícil para mí, aleluya, yo voy a creer, aleluya, porque Dios vino a hablarme acerca de algo, aleluya, que está sucediendo en mi vida, que está pasando en mi vida, que yo necesito alcanzar, pero yo necesito fe. Así que Dios viene a decirme, aleluya, que incremente y que trabaje con mi fe. Y alguien está aquí todavía, pero es posible que detrás de este púlpito venga una palabra y Dios venga a hablarnos acerca del perdón. Así que yo voy a buscar, o usted tiene que buscar a alguien a cual perdonar, o a alguien a cual pedir perdón, porque Dios está hablando algo acerca de esa palabra. Alguien está aquí todavía. Hello. O puede ser que la palabra venga detrás de este púlpito hablándonos acerca de nuestra relación con Dios, acerca de intimar con Dios, acerca de acercarme con Dios. Así que yo voy a estar atento. Así que usted tiene que estar atento a esa palabra, porque Dios me está diciendo algo. Y es posible que usted diga: bueno, yo ya tengo una relación con Dios, aleluya, pero voy a decirles algo: siempre hay más de Dios para ti. Siempre podemos estar más cerca de Él. Siempre podemos ir más. Alguien está aquí todavía. O es posible que venga una palabra acerca de diezmo, acerca de ofrenda. Yo voy a ponerme al día con este mandamiento, voy a ponerme al día con este principio. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a través de un mensaje, a través de una palabra. Ahora, ¿qué dice las escrituras, hermanos? Que como le dijo a la Odisea, que ellos estaban tocando, pero no todos oyeron que él estaba tocando. A veces pasa esto en la iglesia, que Dios viene a hablarnos algo en nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, pero ¿sabe qué sucede? No abrimos la puerta. ¿Y sabe qué pasa cuando no abrimos la puerta? Hebreos capítulo 3 verso 7, aleluya, nos responde esta pregunta, que cuando usted no abre la puerta, dice por lo cual, como dice el Espíritu Santo, aleluya, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe qué pasa? Porque muchos no están recibiendo la palabra. ¿Sabe por qué muchos, aleluya, no están abriendo la puerta? Porque no están abriendo sus corazones, porque están cerrando el corazón, porque están endureciendo
abriendo el corazón. Y esto es una decisión muy personal, porque nadie va a abrir la puerta a la fuerza. Dios es un Dios caballeroso. Él va a tocar tu puerta. Él no te va a gritar si no estás escuchando. Él no te va a empujar a que tú abras esa puerta, pero tú la tienes que abrir voluntariamente. Aleluya. Porque Él quiere entrar. Él quiere entrar y Él quiere sentarse contigo. Él quiere cenar contigo. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Él quiere pasar ese tiempo contigo. Alguien está aquí todavía. Pero dice, no hagamos como los antiguos. Que dice el Espíritu Santo, si escuchásemos esa voz, no endurezcamos nuestros corazones. Hello. Para los que llevan a punto, está en Hebreos capítulo 3, verso 7 y verso 8. Entonces quiere decir que no es que no estemos escuchando. Muchas de las veces es porque voluntariamente endurecemos nuestros corazones. ¿Será porque no nos gusta lo que estamos escuchando? Hello. ¿O será que todavía nosotros no le amamos como decimos que le amamos? ¿Qué estará pasando? Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué hace que mi corazón se endurezca? ¿Qué hace que mi corazón se haga duro? Porque aquí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, voluntariamente se endurece ese corazón. Y la Biblia dice que los antiguos le provocaron porque endurecieron sus corazones. En otras palabras, los antiguos no recibieron aquello que Dios les había prometido, aquello que Dios les había hablado, aquello que Dios les había dado. Porque cuando Dios les hablaba, aleluya, ellos endurecían sus corazones, porque a ellos solo les interesaba entrar a la tierra prometida, pero no estaban interesados en tener comunión, en tener una relación con el Dios, aleluya, que los había libertado y que les había declarado la bendición de una tierra que fluía leche y miel. Y así pasa muchas veces en la iglesia. La iglesia está interesada solamente en las bendiciones, pero no quiere escuchar la voz de Dios. Ay, ay, ay. Hello. Así que si tienes la bendición de oír la voz de Dios, hay que ser sensibles a esa voz. No seamos ásperos. No endurezcamos nuestros corazones, sino que seamos sensibles, porque esa voz es dulce, porque esa voz es amable, porque esa voz es amorosa, porque esa voz es bondadosa, porque esa voz es misericordiosa, porque esa voz, aleluya, alguien está aquí todavía. Seamos maleables. Hay que ser conscientes que la voz que nos está hablando es la voz de nuestra bendición. Alguien está aquí todavía. La voz que nos está hablando es la voz de nuestra bendición. Aleluya. Todo el bien, toda la gracia, Señor, aleluya. Todo lo bueno, aleluya, aleluya. Procede de esa voz que nos está diciendo algo, de esa voz que nos está hablando. Muchas veces no entendemos que lo que tenemos que atender es la voz más importante, la voz de Dios. Aleluya. Por eso Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros a vosotros el fin que esperáis. Decir, cuando Dios viene con su voz a nuestras vidas, es porque algo favorable va a pasar.
algo bueno va a pasar contigo. Algo Dios va a hacer a tu favor. Aleluya. Cuando esa voz viene, algo va a pasar contigo. Por eso no podemos endurecer el corazón. Antes bien, recibirla. Aleluya. Con gratitud. No olvidarnos que la voz que nos está llamando es la misma voz que llegó en el tiempo en la cual te estabas hundiendo, en la cual te estabas perdiendo. Esa es la misma voz, aleluya, que estabas perdido, sin Dios y sin esperanza, que estabas, aleluya, en la desesperación, en el hoyo, estabas caminando, hermano, casi para la muerte, pero la voz de Dios, aleluya, fue la que se te presentó en aquel momento. Es la misma voz que vas a estar escuchando constantemente, porque Él no te va a soltar, Él no te va a soltar, aleluya. Así que muchas veces Dios se encuentra con corazones duros. Qué triste es que Dios se encuentre aquellos corazones al cual Dios ha bendecido. Qué triste es que Dios encuentre esos corazones que una vez Dios los libertó. Qué triste es que Dios encuentre estos corazones duros que una vez Él levantó. Aleluya. Los restauró, los prosperó. Pero en el bien endurecen sus corazones. Porque esta palabra de que estamos leyendo nosotros, Apocalipsis hebreo, no está hablando de gente que no le conoce. Está hablando gente que ya sabe, aleluya, que ya sabe lo que es la voz de Dios. Está hablando con personas que ya han escuchado su voz. Está hablando acerca de su pueblo que voluntariamente endurecen sus corazones, aleluya, de forma voluntaria. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2? Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, Dios viene hablándonos porque Él no nos ha dejado de hablar. ¿Alguien está aquí todavía? En los últimos tiempos Él nos ha venido hablando. Él ha venido hablando con su iglesia. Cada vez que tú te sientas allí, vienes a escuchar voz de Dios. Cada vez que tú estás en tu casa, lees las escrituras, vas a escuchar voz de Dios. Dios nos está diciendo algo. Dios está hablando con nosotros. Él nos está diciendo algo porque, hermano, yo quiero decirle algo, que la voz de Dios es tan poderosa que hasta los muertos oyen la voz de Dios. Que la Biblia dice que iba y entró a un lugar llamado Naín, y en ese lugar, mientras Jesús iba, se encontró, hermanos, con un entierro. Y dice la Biblia que iba caminando, y cuando se los encontró, miró a aquella viuda, y él tuvo compasión de esta viuda y paró este proceso que estaba en ese camino en el cual iban. Dice que los paró y le habló a este joven. Y este joven escuchó cuando él dijo: joven, levántate. Aleluya. Quiere decir que si un muerto puede escuchar la voz de Dios, usted también puede escuchar la voz de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia dice, hermanos, que la hija de Jairo se había enfermado, y las escrituras nos dice a nosotros que él buscó a Jesús y fue a rogar. Él se postró delante de él, le pidió que sanara a su hija. Y él iba de camino a su casa para orar por su hija. Todos conocemos las escrituras, que en el camino se encontró con una mujer que tenía flujo de sangre hace 12 años, y él se demoró allí e hizo ese milagro con esta mujer. Y yo no sé cuánto tiempo pasó, pero fue lo suficiente para que esta niña partiera. Y uno de sus criados vino cuando iban de camino a su casa y le dijeron: Jairo, ya no moleste más al maestro, la niña murió. Y Jesús alentó a Jairo.
a confiar, a creer. Y llegaron a la casa de Jairo. Y él miró a esta niña. Y él le dijo, Talita Cumi, levántate, niña. Esta niña estaba muerta, pero oyó. Porque esta voz es poderosa. Nadie puede decir, yo no he escuchado a Dios. Dios no me ha hablado. Dios no me ha dicho nada. Si no, usted no aplica los principios, es porque usted está endureciendo el corazón. Si usted no aplica la palabra que oye, es porque usted está endureciendo su corazón. No es que Dios no está hablando, es que alguien está endureciendo el corazón. Hello. ¿Alguien está aquí todavía? La voz de Dios viene para establecer justicia. En una ocasión Jesús estaba en el templo enseñando y llegaron los fariseos con una mujer que la habían encontrado en el acto del adulterio y ellos le dijeron, maestro, en nuestras leyes está escrito acerca de este acontecimiento, dice, hay que apedrearla. Y Jesús dice, la palabra estaba escribiendo en tierra. Y Jesús tranquilo le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que la conciencia a cada uno de ellos, sí, porque Dios te va a hablar a través de la conciencia. Una de las áreas, una de las formas en que Dios nos habla es a través de la conciencia. ¿Cuántos han escuchado la conciencia? No se oye. ¿Cuántos han escuchado la conciencia? El Dios hablándote a través de la conciencia. Es una de las formas en las que Dios nos habla a nosotros, a través de la conciencia. ¿Está aquí todavía? Aleluya. Así que dice las escrituras que cuando Jesús se levantó, no había nadie. Todos uno por uno comenzó a irse. Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? No había nadie. Aleluya. Está aquí todavía. Entonces Jesús le dijo algo a ella, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. ¿Está aquí todavía? La voz de Dios viene a traer justicia. Él va a hablar. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, porque algo va a pasar contigo. Algo va a pasar con tu familia. Algo va a pasar con los tuyos. La voz de Dios no viene solamente por venir. Viene por algo específico. Viene por algo importante. Viene para bendecir tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso no endurezcamos nuestros corazones. Hello. Dile a tu vecino, hermano, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes que la voz de Dios viene para interceptar tu destino? Aleluya. La voz de Dios viene para interceptar en tu camino, en tu destino. Y la Biblia dice que Saulo era el perseguidor de la iglesia. Y las escrituras dicen que había pedido cartas, aleluya, para echar a las cárceles a los cristianos. Pero camino a Damasco, la Biblia dice que una gran luz los rodeó desde el cielo. Hello, ¿está aquí todavía? Dice que cayendo a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué distinto es cuando alguien entiende verdaderamente la voz de Dios. ¿Se da cuenta? La forma en que alguien puede corresponder a esta voz puede ser completamente diferente. ¿Cómo correspondemos cuando Dios nos habla? ¿Cómo estás respondiendo tú a esa voz que te está hablando? Hello. Porque eso va a marcar la diferencia en tu vida. Eso va a hacer la diferencia contigo en la forma que tú le des la importancia a lo que Dios te está hablando. Eso va a hacer algo diferencial contigo y va a hacer diferencia con los demás en la forma en que tú estás respondiendo a lo que Dios te está diciendo. Hay gente que no le da seriedad a estas cosas. ¿Alguien está aquí todavía? Hay gente que no le da seriedad a estas cosas. Hay gente que está tomando la voz de Dios como que es la voz del vecino. Hay gente que está tomando la voz de Dios como que es la voz del compañero de trabajo. Hay gente que está tomando la voz de Dios como algo sin la importancia. Pero alguien tiene que identificar lo que Dios está hablando. Alguien tiene que tener claro cuando Dios habla. Y está bien cuando alguien nunca ha escuchado la voz de Dios. Pero en esta palabra que estamos leyendo nosotros desde el principio habla de gente que ya conoce, que ya sabe lo que es la voz de Dios. Aleluya. Cuando Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios, él se confundió. Y él pensaba que era Elí el que estaba hablando, y él iba a preguntarle a Elí, y iba a buscarlo para seguir escuchando, porque él estaba confundido. Pero Elí le enseñó y le dijo, no, es Jehová el Dios el que te está hablando. Cuando lo vuelvas a escuchar, dile, habla, que tu siervo oye. Entonces, ¿cuál es la forma en que estamos nosotros correspondiendo a esa voz? Le estamos diciendo, ¿qué quiere, Señor, que haga? Le estamos diciendo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Es tan poderoso honrar la voz de Dios, valorar la voz de Dios, porque es posible que en algún momento perdamos la habilidad, la bendición de escuchar su voz. Porque hay gente que nunca más volverá a los caminos del Señor. Hay gente que nunca más gustará de la presencia de Dios. Hay gente que nunca más gustará de la gloria de Jehová. Un día experimentaron, conocieron a Dios, escucharon su voz, disfrutaron su gloria, pero no volverán una vez más a tener las mieles con el Señor. Porque cuando Dios llamó a Saúl, la voz de Dios estaba para él. Pero cuando Dios se enojó, cuando Dios se apartó su voz, ya no había palabra para Saúl. Ni por el Orín ni por el Tomín. Los profetas no hablaban. Llegó un punto que él fue
a buscar a la bruja de Andor. ¿Por qué? Porque hubo desesperación. Porque lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, era algo que él necesitaba escuchar la voz de Dios. Lo que estaba a punto de suceder en su casa, lo que estaba a punto de suceder en su reinado, lo que estaba a punto de pasar con él, con su casa, con su familia, entró en desesperación y él necesitaba escuchar una vez más lo que Dios estaba diciendo, pero los cielos se le cerraron. No más voz para Saúl. Y así hay mucha gente que hoy ya perdieron esa voz. Porque no valoran la voz de Dios. Porque no aprecian la voz de Dios. Es una bendición. Oír la voz de Dios es una bendición. Escuchar lo que Dios nos está diciendo es una bendición. Si tú tienes la oportunidad de escuchar lo que Dios te está diciendo, valóralo, aprécialo, humíllate, toma nota. ¿Tú crees que tú crees que todos están escuchando la voz de Dios? No todos están escuchando la voz de Dios. Pero si Dios te está diciendo algo, pero si Dios te está hablando, si estás escuchando, aleluya, entonces valóralo. Es tiempo que la iglesia le diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tiempo que la iglesia le responda a esa voz, responda a esa voz. Hello. Es tiempo que la iglesia, aleluya, reciba con amor esa voz, con gozo esa voz. Es tiempo que la iglesia reciba con gratitud esa voz, aleluya. Que cada vez que Dios nos dice algo, que cada vez que Dios nos está hablando, que cada vez que Dios viene aquí, aleluya, no es para que digamos: qué bonito estuvo ese mensaje. Me encantó ese mensaje. Porque no es, aunque sea bonito, aunque no parezca, lo importante es detectar, aleluya, lo que el Señor me está diciendo, lo que el Señor me está hablando, aleluya, detectar lo que es para mí. No agacharme para decir: este es para Julano, este es para Mengano, estas palabras para mi tío, pero mi tío no vino, esta palabra en verdad que era para mi prima, pero como mi prima no vino, y todo era para todo el mundo, pero menos para él. ¿Alguien está aquí todavía? Porque Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir algo. El que oiga, el que oiga, el que reciba. ¿Cuánta palabra se ha rechazado de parte de Dios? ¿Cuántas veces esa puerta se quedó cerrada? ¿Cuántas veces esa puerta no se abrió? ¿Cuántas veces se quedó esa puerta cerrada? ¿Cuántas veces Dios nos alumbró con una palabra en este lugar? Aleluya, pero no se escuchó la respuesta que él esperaba. No se escuchó: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque cuando Dios viene, cuando esa voz viene, no solamente viene a intersectar tu destino, pero esa palabra trae una instrucción. Esa voz de Dios viene con instrucción. Viene con una instrucción, y esa instrucción
es tu éxito. Esta instrucción es tu victoria. Esta instrucción es tu guía. Esta instrucción, aleluya, te va a guiar, te va a enseñar. Esta instrucción, aleluya, te va a llevar con victoria en victoria. Pero tienes que valorar lo que Dios te está hablando. ¿A cuántos Dios les está hablando? ¿Cuántos quieren seguir las instrucciones de esa voz? Traigamos nota a la iglesia. Tráigase una pluma. Haga sus notas y medite en su casa. Porque ¿cómo vamos a valorar la voz de Dios si la escuchamos para emocionarnos? Si la escuchamos como una forma de motivación. ¿Alguien está aquí todavía? Porque cada vez que Dios habla, nuestro ambiente es tocada por esa voz. Y a veces esa voz saca la depresión, saca la tristeza, nos quita las cargas y nos manda a enfrentarnos a los próximos días con nuevas fuerzas. Pero Dios no solamente viene a darnos nuevas fuerzas. Él no solamente viene, aleluya, a quitar cargas. Él no solamente viene, aleluya, para animarnos, pero Él viene con su voz para darnos instrucciones que nos ayuden a crecer. Pregúnteme por qué, pastor. Porque si no vamos a ser cristianos emocionales, cristianos almáticos. Denle aplauso al Señor. Aleluya. O sea, Dios no quiere que seamos cristianos almáticos, emocionales, porque el día que usted no quiera venir a la iglesia, usted no va a venir, porque depende de las emociones. El día que tenga que orar usted esa mañana, dice, no voy a orar porque no tengo ganas de orar. No va a orar esa mañana porque no tiene ganas. Hay gente que oye la voz de Dios todos los días, pero no se le ven frutos. Hay gente que dice que oye la voz de Dios todos los días, 3 veces, 4 veces, 5 veces al día, pero no se le ven frutos. Pero tampoco carácter. Cuando Dios habla, la Biblia dice que la tierra tiembla. Hello. Cuando Dios habla, mire usted, es posible que usted diga, hace tiempo que no oigo la voz de Dios, pero cuando la escuché, todavía estoy de pie. Es la bendición que tú tienes de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe cuánta gente no está escuchando lo que Dios está diciendo? ¿Sabe cuánta gente está en confusión? ¿Sabe cuánta gente está, hermanos, confundida? ¿Sabe cuánta gente, hermanos, no sabe qué hacer? ¿Sabe cuánta gente, hermanos, no sabe qué va a pasar? Está confundida. Y usted tiene la bendición de escuchar lo que Dios está diciendo. Aleluya. Porque en cada temporada Dios tiene una instrucción. En cada temporada Dios tiene una palabra. Aleluya. Siempre hay algo que Dios nos está diciendo. Siempre hay algo que Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que estar alineados y puestos, aleluya, en el lugar correcto, a la hora correcta, para escuchar a Dios. Aleluya.